Hay dos cosas que el diablo odia por encima de todo: el instrumento de su tortura y la mujer que lo venció. Exactamente. La cruz, que es el trono de la victoria de Cristo, y la Virgen María, que es la reina de esa victoria. Para el demonio son un recordatorio eterno de su fracaso. Padre Daniel, gracias por estar aquí. Hoy vamos a entrar en un territorio oscuro pero necesario. Queremos entender la lógica del enemigo, la psicología de Satanás. Y la pregunta es directa: ¿por qué ese odio tan concentrado, tan personal, hacia la cruz de Cristo y hacia la Virgen María? Y para esto, nos basaremos no solo en la teología, sino en la experiencia de hombres que han estado en la primera línea de esta batalla. Los exorcistas, como el famoso padre Gabriele Amorth. Gracias a ti. Es un tema crucial, porque si no entendemos qué es lo que el enemigo odia, no entenderemos cuáles son nuestras armas más poderosas. El padre Amorth, que realizó decenas de miles de exorcismos, fue muy claro. En el fragor de la batalla, cuando el mal se manifiesta, nada le causa más terror y rabia que el poder que emana de la cruz y la simple invocación del nombre de María. Empecemos por la cruz. ¿Por qué el odio a un símbolo que, para nosotros, es de amor? Porque para él es un monumento a su propia humillación. Tenemos que entender la psicología de la soberbia. Satanás, Lucifer, era el ángel más glorioso. Su pecado fue el non serviam, no serviré. No podía soportar el plan de Dios de que el Verbo se hiciera hombre, y creyó que había ganado. Creyó que la crucifixión era su victoria. Era su obra maestra. Instigó la traición de Judas, avivó el odio de las multitudes, manipuló el miedo de Pilato, orquestó la tortura y la muerte del Hijo de Dios. En ese momento, en el Calvario, él estaba celebrando su triunfo. Había logrado que la humanidad matara a su Creador. Y entonces, en 3 días, Dios tomó el mayor acto de maldad de la historia y lo convirtió en el mayor acto de amor y redención. La cruz, que debía ser el símbolo de la victoria de Satanás, se convirtió en el arma que redimió al mundo, en la fuente de la gracia que le arrebata las almas. Cada vez que ve una cruz, no ve un símbolo de muerte, ve el trofeo de su propia y vergonzosa derrota. Y teológicamente, ¿qué representa la cruz que él no puede soportar? Representa la virtud que es veneno para él, la obediencia humilde. Su pecado fue la soberbia desobediente. El acto redentor de Cristo fue la obediencia perfecta al Padre, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice San Pablo. La cruz es la antítesis de su ser. Es la prueba de que el amor humilde es infinitamente más poderoso que la soberbia egoísta. Por eso, como decía el padre Amorth, durante un exorcismo, presentar un crucifijo es como presentarle a un criminal el arma con la que fue derrotado. Le causa una repulsión y un odio violentos. Si el odio a la cruz es por su derrota, el odio a la Virgen María parece aún más profundo, más personal. Los exorcistas dicen que su nombre es a veces más aterrador para los demonios que el de Jesús. ¿Cómo es posible? El padre Amorth lo explicaba así. Para un demonio, ser derrotado por Dios encarnado es en cierto modo comprensible. Es una lucha de poder entre seres divinos y angélicos. Pero ser derrotado por una simple criatura humana, por una humilde mujer de Nazaret, eso es una humillación insoportable para su orgullo infinito. Y este odio tiene varias capas. ¿Cuál es la primera capa, la más antigua? La primera es la profecía de su humillación. Tenemos que volver a Génesis 3:15, justo después de la caída. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza. Desde el principio de los tiempos, Dios decretó que la derrota de Satanás vendría a través de la mujer y su linaje. María es esa mujer. Ella fue elegida desde la eternidad para ser su némesis. Él la odia porque ella es el recordatorio viviente de su propia sentencia de muerte. La segunda capa es que ella es la anti-Satanás en su misma esencia. Exactamente. Ella es la nueva Eva. La primera victoria de Satanás fue tentar a Eva, una mujer inmaculada, y a través de su desobediencia, traer el pecado al mundo. El plan maestro de Dios fue revertir eso. A través de la obediencia perfecta de María, la nueva Eva, trajo la salvación al mundo. El sí de María, hágase en mí según tu palabra, es el antídoto directo al no serviré de Lucifer. Ella deshizo lo que él hizo, y esto se conecta con su inmaculada concepción. El pecado es el dominio de Satanás, y María es el único territorio puramente humano donde él nunca tuvo ni la más mínima jurisdicción. Fue concebida sin pecado original. Es, como decía el padre Amorth, la única criatura que le puede restregar en la cara: tú a mí nunca me has tocado.
Esa pureza total es un fuego que él no puede soportar. Padre, y aquí llegamos a una pregunta muy dura, que nace de la frustración de muchos católicos. Cuando escuchamos a personas, a veces de sectas o de grupos cristianos muy hostiles, que no solo no están de acuerdo con la doctrina sobre María, sino que la insultan, la denigran, usan un lenguaje lleno de desprecio, llamándola diosa pagana. ¿A quién le recuerda a usted ese espíritu? Es una pregunta terrible y la respuesta es aún más. Debemos ser muy cuidadosos y distinguir. Una cosa es el hermano evangélico que por su formación y con sinceridad no entiende nuestro amor por María y hace preguntas honestas. Esa es una búsqueda de la verdad. Otra cosa muy diferente es el espíritu de burla, de desprecio, de odio, de insulto hacia la Madre de nuestro Señor. Cuando escucho ese espíritu, no pienso en una denominación, pienso en el origen de toda acusación y toda soberbia. ¿A qué se refiere? Me pregunto, ¿quién más, en toda la historia de la salvación, tiene una enemistad declarada y eterna contra la mujer de la profecía de Génesis? La respuesta solo puede ser una: la serpiente antigua. Cuando escucho los argumentos que se burlan de la humildad de María, que la acusan de robarle la gloria a Dios, es un eco perfecto de la soberbia que no puede soportar que Dios haya elegido a una criatura tan humilde para una misión tan grande. Es la misma lógica del no serviré. Por eso los exorcistas dicen que el demonio intenta imitar a Dios, pero de forma pervertida. Dios tiene a su Hijo, el diablo tiene al anticristo. Cristo tiene a su iglesia, el diablo tiene sus sectas que dividen, y Cristo tiene a su madre, la Virgen, y el diablo también tiene a su madre, la soberbia. El espíritu que ataca a la humildad de María, sea en la boca de quien sea, es un espíritu que se asemeja mucho al de su enemigo original. Es una afirmación escalofriante. El odio a la cruz y el odio a María, entonces, están intrínsecamente conectados. Son las dos caras de la misma moneda. Son el odio al Hijo y a la Madre. No puedes separar a Jesús de María. Satanás odia la cruz porque es el trono donde su soberbia fue aplastada por la humildad de un Dios hecho hombre, y odia a María porque ella es la criatura cuyo sí humilde permitió ese sacrificio. Son los dos polos de su derrota. La cruz es el arma ofensiva, el poder del sacrificio de Cristo, y María, con su humildad y su rosario, es el arma defensiva, el escudo que nos protege. Por eso en la batalla espiritual son nuestras dos herramientas más grandes. Para resumir este tema tan intenso, el diablo odia la cruz porque es el monumento a su derrota y el símbolo del poder de la obediencia de Cristo. Y odia a la Virgen María, quizás aún más, porque ella representa su humillación definitiva, ser vencido por una humilde criatura humana que es la antítesis de su soberbia. Y los ataques contra ella, cuando están llenos de desprecio, reflejan el espíritu de esa enemistad original. Una síntesis perfecta. La lección para nosotros es clara. Si quieres hacerle la vida imposible al demonio, si quieres proteger tu alma y tu familia, haz dos cosas. Mira constantemente a la cruz de Cristo y nunca sueltes la mano de tu madre, la Virgen María. No hay refugio más seguro. Padre Daniel, ha sido una conversación que nos abre los ojos a una realidad que a menudo ignoramos, la de la batalla espiritual. Le agradezco su claridad y su valentía. Gracias a ti. Es una verdad que hay que proclamar, porque saber que tenemos estas armas nos da una inmensa esperanza y confianza. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden por qué el enemigo odia a María, vean este video para descubrir el poder del Santo Rosario, el arma que ella misma nos dio para esta batalla.